cuando se va pone comentarios de que extrañan las playas, de que extrañan las arenas, que extrañan los lugares, pero nadie se queda. Lo que pensé cuando llegamos a la playa es que Hemingway dice que La Habana es una de las ciudades más lindas del mundo. No se separó la mujer por la que quería estar aquí. La mujer que se separó de la primera, porque él era un escritor ermitaño y no quería ser vida social y ella era una persona muy sociable, como le puede pasar a muchas parejas. Hemingway tampoco se quedó. Se fue para su país, se dio un tiro. Cuando yo leo a Hemingway siempre pienso en Santa Fe, porque Hemingway no es por el libro clásico, pero lo asocia mucho con el mar y con la pesca, y siento que le hubiera gustado mucho tener una casa aquí, en vez de en Cojima. Y me da mucho sentimiento, porque esta es una de las ciudades más lindas del mundo, está rodeado de mar. Nosotros somos muy afortunados de vivir en ella, y nadie la está valorando lo suficiente. Entonces, me pone muy triste pensar que nadie nunca se queda, pero donde quiera que se van viven con mucha nostalgia, ¿sabes? No sé. Bueno, lo que ha dicho esta muchacha es, La Habana es una ciudad muy linda que no está bien valorada. La gente dice que tenemos playas muy lindas, que La Habana es preciosa, pero todo el mundo se va, nadie se queda. Y luego cuando están en cualquier lugar a donde lleguen, empiezan a poner comentarios de la nostalgia que tienen al extrañarla. Yo creo que ella, de una manera poética, desde una prosa encantada, habla de Hemingway, de cómo Hemingway también se fue, etcétera, etcétera. Ella intenta hablar de la nostalgia que da dejar la tierra y ella intenta apreciar lo bello que ella tiene en la ciudad donde vive. Y yo creo que la gente, en un mecanismo de defensa muy natural, muy intuitivo, nosotros siempre tratamos de encontrar, la mayoría de la gente que no es que sea positiva, sino la gente saludable, intenta encontrar elementos que le permitan vivir donde viven, pudiendo disfrutar de las cosas que se pueden disfrutar. Es decir, la mentalidad de aquí tengo que sobrevivir, esto es lo que me ha tocado, esto es lo que tengo ahora mismo, no tengo planes de poder resolverlo. Y un poco el conformismo de una persona, esta muchacha pesa 100 libras, de una persona que siente que lo que tiene delante es una muralla y que quizá no lo puede resolver. Cosas diferentes pasa con otros jóvenes que lo ven de una manera distinta. Tú ves el contraste tremendo entre, por ejemplo, Ana Benzi, que es una muchachita que del tamaño de ella, del peso de ella, que termina diciendo cosas muy fuertes de la manera en que ella ve cómo está viviendo y que no se conforma, porque los seres humanos son diferentes. Y siempre hablamos de la valentía, y a veces la valentía llega sin darte cuenta. Muchas veces hay gente que de pronto un día se ve haciendo algo que nunca pensó, que nunca hizo, que nunca le pasó por la mente, porque se fue comprometiendo con la sensación que tenía, porque se fue despertando con lo que iba sintiendo, porque le nace de adentro una urgencia de hablar de su entorno, de su vida, de intentar resolverla por grande que sea el problema. Y hay otra gente que se queda solamente en la conformidad, en el silencio, o incluso, como habla ella, desde la nostalgia. Yo no sé si esta muchacha, que hoy ha empezado en Instagram y probablemente no tiene ni muchos videos, mañana se convertirá en una Ana Benzi. La realidad es que Ana Benzi nosotros no la hemos visto cuando tenía 18 años. Es decir, yo me imagino que en algún momento también Ana Benzi no hablaba de esto y terminó haciéndolo. La gente tiene diferente approach, diferente acercamiento a su verdad, a su entorno, y la gente tiene un tiempo diferente para despertar. Ya cuando nosotros vemos a una persona que se ha convertido, ayer estuvo Ana Benzi y otros influencers y opositores y disidentes cubanos en la embajada, en la casa del embajador, y fueron laureados allí, les dieron aplausos, se tiraron la foto, lo hemos visto en redes. Y tú dices, ¿qué tiempo le tomó a esta gente despertar? Toda la vida no pensaron así. Hubo gente que en algún momento participó, ahí está siempre el ejemplo de Amelia Calzadilla, probablemente el más reciente, que era una compañera revolucionaria de la juventud, jefa comercial de un campismo popular que llevaba la UJC de La Habana, que hablaba del comandante, y un día y una situación, fuera el 11J, fuera el gas en su casa, la fue haciendo despertar, y hoy está en España, absolutamente en el activismo, muy combativa, ha creado un partido. Es decir, ese proceso evolutivo de la gente yo creo que ocurre en el tiempo. Alguna gente demora mucho, alguna gente no llega y alguna gente llega en 3 días. ¿En quién tú vas a depositar? La palabra no es
Agradecimiento, yo no tengo que agradecerle nada a alguien que haga algo por sí mismo. La palabra no es un liderazgo, porque yo no creo en esos liderazgos. Yo creo que la gente hace lo que hace y yo puedo tenerle respeto y consideración. Hay gente que yo respeto y considero y hay gente que no. Y no tiene que ver con lo que ellos han hecho, sino como yo lo interpreto. Es así como funciona. Pero yo no creo ni en los conformistas, ni en los arribistas, ni en los oportunistas. Yo creo en el crecimiento personal. Y cuando esta muchacha habla, yo de momento lo primero que sentí es decir, chica, qué conformista, chica, qué silencio. Cuando tú dices, yo no sé, la gente dice que La Habana es bella, pero se va. Y cuando están lejos tienen nostalgia. Me estás mandando un mensaje que yo tengo que interpretar. Ya estás hablando de que la gente se va. Ya estás hablando de que La Habana es bella, pero falta decir por qué la gente se va. Y la mayoría de nosotros estamos esperando que ella en este video, cuando ella está despertando, probablemente despertando, o cuando incluso ya ella tiene claro por qué la gente se va, y podría ser la crítica, pero a lo mejor todavía tiene miedo, ya yo estoy esperando que ella me lo dé todo. Estoy haciendo un alto en el camino para interpretar y oír la queja del cubano, la disidencia del cubano. Quiero ver no solamente a la gente que está con la cazuela en la calle, la gente que está despertando, porque hay gente que va despertando. Yo no sé si ella será la que llegue a despertar y la que llegue a decir, la gente se va porque aquí no hay quien viva, no importa que sea una ciudad bella, que lo es, pero aquí no hay quien viva, por esto y por esto. Por el momento te lo deja un extranjero que llegara y dijera, ¿por qué si ella dice que la ciudad es tan linda? ¿Por qué la gente se va y no vuelve? ¿Verdad? Y yo termino acordándome de aquella canción de Peces de Ciudad. ¿Te acuerdas que cantaba Ana Belén? Es una canción que se llama así, Peces de Ciudad. Y digo, yo tengo claro por qué la gente se va, pero una persona que no es cubana, que la está viendo a ella, preguntará, hey, ¿por qué si La Habana es tan bella? La gente se va y no regresa para extrañarla con nostalgia. Escoge la nostalgia y escoge extrañar en tierras extrañas y no quedarse en la suya. Y alguna gente se hará una pregunta. Esa es una realidad. Ahora, ¿qué falta en lo que ella dice? Por supuesto. Pero aquí estoy yo para contar lo que ella no contó. Y lo que ella no cuenta es una cosa que se llama guapería nacional. Ayer estaba hablando, llego a la tienda de Macy y hay un muchacho que me sigue en las redes y que nos conoce a todos y demás, que trabaja allí en el departamento de perfumería. Y dice él, de verdad que se ven cosas tremendas. Y estábamos hablando. Y dice una amiga mía que iba, dice, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Que es guapería nacional. Nosotros los cubanos nos creemos que somos el ombligo del mundo. Porque nos dijeron que vivíamos en La Habana, que era la ciudad más linda del mundo. Y no lo es. Y nos dijeron que Varadero era la playa más bella del mundo. Y no lo es. Y nos dijeron que éramos el pueblo más alegre del mundo. Y no lo somos. Y nos dijeron, y es real, yo siempre he hablado de la guapería nacional. Nos creemos el centro del mundo, el ombligo del mundo. No lo creemos. Por eso hay gente que está reclamando a Marco Rubio, oye, esto es ahora, como digo yo, cuando quiero yo, en este momento. Y yo me quedo tan... Hay momentos, te lo voy a decir de verdad, hay momentos en que yo me pregunto, ¿por qué yo no nací en París o en Viena? ¿Por qué yo tengo que vivir con este dilema? Hay momentos en que yo entiendo amigos míos que me dicen, ¿dónde queda Cuba? No quiero hablar de eso, porque les ha dolido tanto el comportamiento de algunos cubanos, que la culpa no es de la tierra, que la culpa no es de Varadero, que la culpa no es del mar, que la culpa no es del cielo, que la culpa no es del morro, sino es el comportamiento de algunos cubanos el que hace que otros digan, me deslindo, no quiero saber nada de eso, no quiero ni oír tu llanto ni tu risa, no quiero saber. Y hay gente que dice, no quiero saber, y se aísla. Y es entendible, porque la gente tiene un límite. Y porque además había un comportamiento tan tremendo. El otro día yo hablaba con un cubano patriota que lleva 60 y pico de años trabajando por la libertad de Cuba y dice, mi Cuba es bella y yo quiero aquella Cuba y Cuba y Cuba y Cuba y Cuba. Y cuando esa persona iba levantando su patriotismo, yo le dije, a mí me encanta que tú recuerdes y te alegres de esa Cuba y la defiendas de esa manera, pero es que la Cuba tuya no fue la Cuba mía. Y me dice, ¿cómo que no? Digo, ¿tú te fuiste de Cuba queriéndola? Y me dijo, sí. Y yo le dije, yo me fui de Cuba sin quererla. Y se quedó con los ojos abiertos porque es una persona de más de 80 años. Y me dice, ¿pero cómo? Digo, tú dejaste una Cuba preciosa, una Cuba próspera, gloriosa, que es lo que yo siempre digo, que yo veo cuando voy a sentir cubano, esa Cuba en la historia. Pero la Cuba que yo dejé es una Cuba
que la gente ya se fajaba en las colas, donde la necesidad tenía al cubano amargado, donde la gente, por tal de coger una lavadora, eso a mí se me quedó grabado en la cabeza, se fajaba con un compañero de trabajo y terminaba diciéndole 4 cosas que no debía haber dicho, que debía haber protegido a su compañero con quien trabajaba todos los días, sentado en un buró al lado del otro, y terminó peleando con esa persona, terminó sacándole los trapos sucios en una reunión para poder tener el derecho a comprar una lavadora, un ventilador o una microbrigada. La Cuba que yo dejé cruzaba la calle cuando tú habías aplicado para irte del país, cuando tú habías preparado la salida, esa Cuba cruzaba la calle. Y no estoy hablando de verdadero, estoy hablando de la gente. Entonces, la Cuba que dejó alguien, CDDD, muchas Cubas distintas, distantes y diferentes, todos los que se fueron probablemente en el año 60 dejaron una Cuba que adoraba. Yo dejé una Cuba que ya dolía, una Cuba que ya me hacía replantearme la idea si yo estaba orgullosa de ser cubana. Una Cuba que me ha hecho preguntar muchas veces qué es lo que extrañas de ella. E intentar sentir la nostalgia, intentar, por no sentirla muchas veces, ¿no? Y la Cuba que veo hoy en el comportamiento de algunos cubanos, no todos, que salen de Cuba, o lo que sale de Cuba y yo veo, me hace siempre replantearme la pregunta, ¿yo soy cubana? ¿Este es mi pueblo? ¿Esta es la Cuba que yo dejé? ¿Esta es la Cuba que defiendo? Esa pregunta que estoy segura que en algún momento existencial de tu vida o no tu vida, tú te haces, ¿no? Pero que a la misma vez uno sigue porque uno es resistente y uno quiere destruir a una dictadura que hizo eso, que hizo que tú no sintieras ni nostalgia fuera de tu país por tu país. Es tremendo. La gente dice, esta muchacha dice en el video, hay gente que se va y tiene la nostalgia de las playas y la nostalgia de la familia y la nostalgia de Cuba y la nostalgia de caminar por el malecón y la nostalgia, por ejemplo, una de las cosas que yo extrañé de Cuba fue simplemente el malecón y fue el de la olla de presión. Los primeros años míos en Miami estaba todo el mundo con las casas cerradas, el aire acondicionado y aquella olla de presión fue uno de los ruidos que yo más extrañé. O el ruido ese de la mañana, de la gente caminando a buscar el periódico, de los viejitos en la cola. Esos ruidos que son con los que tú creciste y que se extrañan, evidentemente están en tu subconsciente. Pero cada vez que alguien hace un video tan bonito como el que ha hecho ella, con el atardecer de la tarde detrás, diciendo, qué nostalgia por esa Cuba que dejé. Y parece triste. Y yo digo, no. Triste no es tener nostalgia por la Cuba que dejaste, ni por el malecón, ni por Paradero, ni por el ruido de la olla de presión. No, no. Triste es no tener nostalgia. Eso es triste. Triste es haber dejado un país del que tú estabas loco por irte, haber dejado a un grupo de gente que tú estabas loca, pero loca, por no ver más y volverlos a ver donde tú vives hoy. Triste es no tener nostalgia. Triste es darte cuenta que el cubano se siente el centro del universo cuando evidentemente el universo lo hemos tenido que crear fuera. Ese universo maravilloso lo hemos tenido que hacer fuera, por supuesto, desde la distancia, desde el dolor de estar separado de la familia, del dolor de dejar detrás toda tu historia y de tratar de recobrarla en un espacio que no es tuyo, con un idioma diferente, en un clima parecido en el caso de Miami, otros en un clima frío, donde nieva, donde hay venados. Yo, que estuve en la escuela al campo, yo que caminé por las calles de Cuba, que estuve en el campo cubano, me acuerdo de los grillos, me acuerdo de los perros, me acuerdo de los cerdos, me acuerdo de las gallinas, pero yo nunca vi un venado en Cuba. Yo nunca vi qué sé yo, un oso en Cuba. Y aquí en los Estados Unidos tú te vas, la gente que va a esquiar a Colorado, la gente que se va a North Carolina, incluso la fauna, las flores. Yo he ido de la Vicaria a la mosaendra, que nunca la vi en Cuba, a la fauna y a la flora que hay en un país lejano. Entonces, triste para mí, fíjate cómo el abordar el tema es diferente. Para esta niña, la nostalgia de mucha gente que hoy vive fuera, y es verdad, tú lo ves en TikTok todos los días. Qué triste. Bueno, Carlucho que dijo, el cafecito que te llevaba la vecina, ¿verdad? Qué triste el cafecito. Yo recuerdo con nostalgia que la vecina no tenía, pero te traía el cafecito. Y yo sentada aquí y decía, yo no tengo nostalgia por eso.
porque lo que me viene a mí a la cabeza es el café mezclado, es un paquetico de nylon donde venía el café y donde mi mamá tenía que trabajar durísimo para poder conseguir ese cafecito. Cada memoria de una cosa que puede ser tu identidad, el café, el azúcar, varadero. A mí lo que me viene detrás, y no de ahora, desde que llegué, es el conflicto detrás de todo eso. No es ni tan siquiera disfrutar la taza o el café sentada en el portal. Sí, claro que hay un momento que tienes nostalgia de eso. Tienes nostalgia de ver a tu abuela entalcada con las motas de talco en el portal de la casa. Pero qué triste decir, se desapareció el talco. Qué triste recordar el tubo de pasta de dientes, así, para sacar el churrito del final. Qué triste recordar la bronca en la bodega con el bodeguero porque no había llegado el café. Es decir, no hay una historia bonita. Yo tengo dos momentos así que los puedo salvar, sacarlo del saco del estercolero que ha sido este dilema en Cuba y decir, este recuerdo lo salvé, este recuerdo lo salvé. Pero todos los demás recuerdos nostálgicos van acompañados de una queja, de un mal sabor, de una cosa que todavía he visto desde... Señores, eso nos tiene traumado como pueblo. Por eso a veces la rabia, la histeria, la gritería y eso que nos estamos... Ese espejo donde de momento te crees el centro del universo y eres capaz de pedirle a Marco Rubio, el secretario de los Estados Unidos, que logre tus objetivos, lo que tú quieres para Cuba, como tú quieres, a la hora que tú quieres y ya. Y por otro lado, el tratar de recobrar una memoria histórica, nostálgica, de lo que tú eras, lo que tú viviste y encontrarte con un dilema en el camino, con una queja, con una cosa fea hasta de la gente que tú dejaste. Yo te digo la verdad. Yo sé que la gente que se fueron en los años 60 fue terrible ver el cambio, pero esa gente todavía por lo menos tienen ese recuerdo de esa Cuba gloriosa. Yo he tenido la suerte, la gran suerte, la gran maravilla, la gran bendición de haber tenido un padre viejo, unas tías viejas que me hicieron la historia y que esa Cuba yo logré verla en las revistas bohemias, en los estantes en casa de mi tía, en el librero. Haber visto en el chiforrobe las carteras de antes de aquellas que se abrían con el pestillito que muchas veces me cogía el dedo y me pellizqué. Yo recuerdo con alegría un creyón de labio Revlon que tenía un olor horrible a rancio, pero que estaba en la gaveta de mis tías, de la cómoda. Recuerdo aquella cómoda con una sayuela de tela porque no tenía gaveta. Recuerdo el guano bendito que ya lo tocabas y se caía, que colgaba en mis tías en Los Santos. Y no sigo recordando porque me viene el llanto. No sé por qué hablo de esto siempre. Lo que me hace sentir melancolía, y es lo triste, es una Cuba que yo no vi. Es una Cuba que yo no conocí. Una Cuba, la Cuba que yo viví, casi no me hace sentir nostalgia. La nostalgia la siento de una Cuba que yo no conocí y una Cuba que no va a volver, que mi familia me contó, que la tengo en la fotografía, que la tengo en las historias, que la tengo en el recuerdo de mi familia, en la nostalgia de mis tías, en la nostalgia de otra gente. Entonces, tú encuentras en la nostalgia de la gente que tenía una nostalgia real, la tuya, en mi caso. Y en mi historia, en la Cuba que yo viví, yo intento escuchar las voces buenas, intento escuchar las cosas bonitas y les digo la verdad, no encuentro. Cuesta mucho encontrar. Entonces, por eso agradezco esa Cuba de mi familia, esa Cuba gloriosa, que gracias a Dios me contaron y que pude ver, que tengo la edad para haber tenido la historia contada por mis viejos, la historia contada por mi padre, la historia contada por mi madre, la historia contada por mis tías abuelas, porque la que a mí me tocó, yo veo a esta niña hablando de la nostalgia y yo digo, niña, qué bueno tú lo puedes ver porque yo no lo veo, de verdad, me cuesta tanto, que no lo veo, de verdad,
Ayer mi amiga me dijo, yo parece que nací en el Jackson. Yo olvidé tantas cosas, yo borré tantas cosas, yo no quería ver tantas cosas y yo creo que yo hice lo mismo. Y hoy uno va viendo cosas que dice, no se parece, incluso es peor que lo que yo viví. Es peor que lo que yo viví. Discúlpenme porque me pongo, por eso a veces no hago estas historias, por eso dejé de hacer los primeros videos. Yo, lo que es triste es no tener nostalgia en el mayor de los casos. Entonces, cuando yo veo a gente que llega ahora que dice, hay nostalgia de estar en la piragua, nostalgia yo qué sé, yo sé que cosas que oigo tan cursis, tan cutre, de nostalgia de la escuela al campo, nostalgia de los Peggy, nostalgia del pepino de refresco, nostalgia de la cardosa. Ay, porque yo recuerdo el cafecito mezclado con chícharo mezclado, como dijo Carlucho. Bueno, usted tiene una capacidad tremenda para tener nostalgia. Porque cuando yo me acuerdo del café, yo digo, ¿por qué tuvimos que vivir con un café que desaparecía? Si éramos un país que teníamos un cultivo de ese producto en el oriente de Cuba. ¿Y por qué Carlucho tiene el cafecito que tomábamos con la vecina, la solidaridad? ¿Qué solidaridad? Yo de verdad quisiera. Yo digo, es que me falta algo a mí. Es que soy una persona que no veo lo bueno. ¿Cómo yo puedo alegrarme de que había un café por la cuota censado, que tenían que darte un paquete o 2 paquetes de café? Yo voy a tener nostalgia de eso. Vaya, me falta algo a mí, digo yo. Me falta algo porque yo no puedo creer que haya gente, a no ser que se lo están inventando para contenido, a no ser que no sepan crear, que tengan ya un mal de raíz, un daño antropológico tan grande que no se han podido adaptar al lugar donde han llegado, a no ser que no entiendan lo que es la libertad, a no ser que ya la libertad les sea muy grande, muy pesada y muy difícil, y por no adaptarse a la libertad y a una nueva vida y a una posibilidad, y por tener miedo porque ya salieron de una pecera, porque nunca vivieron en el mar, siempre vivieron en una pecera. Cuando se sienten en el mar, viven tan asustados que se han tenido que crear una nostalgia para explicar el no adaptarse a la nueva vida, para no poder dibujar una identidad fuera de su país. Tiene que ver con eso, supongo. Hay que hacer un estudio antropológico, un estudio social, un estudio de todo tipo para poder entender qué pasó con nosotros. Y sobre todo que eso va a estar ahí mañana. Este daño va a estar ahí. De momento, ustedes ven que yo lloro por esa nostalgia de otra persona, pero a la misma vez me siento feliz porque yo sí he podido dibujar, mantener mi identidad doble ciudadanía, doble realidad, viviendo en los Estados Unidos. Por eso digo que mi país es Miami. El otro día esta persona me decía, mi país es Cuba. Y yo le decía, un momento, mi país es Miami. Porque Cuba es mi país. Por eso yo creo que alguna gente, cuando la veo que critica a Donald Trump, a Marco Rubio, hace esta exigencia, yo siempre digo, detrás tú sigues siendo cubano, tu país sigue siendo Cuba. Yo no sé qué tiempo tú llevas en los Estados Unidos, pero todavía tú no sientes Estados Unidos como lo siento yo. Esa es una realidad. Y no es que necesariamente porque viva toda la vida lo vas a sentir. Dice Lenia, así mismo, madrina, yo solo tengo nostalgia de un abrazo y una libertad para que los seres queridos, para los niños que crecen en esa sociedad rota. De la miseria jamás sentiré nostalgia alguna. Efectivamente, querida, gracias. Y yo entiendo, mira, Lenia, yo no puedo meterme en la cabeza de la gente, cada cual siente lo que siente. Pero parte de lo que yo hablo, no es solamente para dibujar mi identidad, sino para ver si los nuevos, si los cubanos de hoy, si los que llegan hoy, que claro que van a extrañar, los primeros tiempos tú siempre extrañas, especialmente a tu familia, pero eso que están construyendo solamente en yo vine para ayudar a mi familia, a mí lo único que me importa es que mi familia esté bien, a mí no me importa el resto, tú no te das cuenta que tú en realidad estás hablando de Cuba y soy cubano y tienes la banderita colgada, pero de lo que tú estás hablando no es de tu país, ni de solidaridad, ni con los cubanos. Tú estás hablando de la supervivencia y del individualismo en el que tú tuviste que engancharte en la sociedad de quítate tú para ponerme yo, para cuidar lo tuyo y los tuyos. Esa solidaridad de que Cuba, porque en Cuba yo me sentía mejor, porque en Cuba hay una serie de cosas ahí, la inadaptación que tienes, el miedo que tienes a vivir en el mar en libertad, porque vienes de una pecera, la supervivencia, aprendiste a desconfiar de cada vecino, una solidaridad falsa que no existe. Gracias, Lenia, por hacerte miembro. Muchas gracias, mi amor. Un corazoncito verde para Lenia. Entonces,
No es verdad. Y es triste que yo tenga que decirle a alguna persona, no es verdad. Lo que tú estás haciendo, bueno, pero es lo que yo siento. Busca adentro. Mírale a la cara al problema. Muchas de las cosas que pasan con el cubano no hablamos entre nosotros. No hablamos de cosas que duelen. Nos creamos una narrativa solamente mía y ya está. Entonces, no estás enfrentando la realidad porque la realidad es fuerte, la realidad es dura y probablemente tú no la quieres confrontar, ver y resolver, porque como sientes que eres como una partícula en el aire y porque hay una tormenta y es difícil, tú te enganchas de un palo que encontraste y te aguantas y estás sobreviviendo. Estás solamente tratando de mantenerte tieso en lo que pasa la tormenta. Pero hay que enfrentarlo, hay una tormenta. Y por supuesto no se trata de dejarte llevar, tú te vas a aferrar de algo, pero tú tienes que verlo. Tienes que mirarlo y es tremendo. Yo no sé si hay gente a la que le falta el conocimiento, pero faltan muchas ganas también de mirarse a sí mismo. Faltan muchas ganas de enfrentar que hay una dictadura que muchas veces te ganó, que hay una situación muy fuerte. Nada, yo vi el video de esta muchacha y quise hablar del tema. No me angustio. Yo no vivo angustiada porque yo he sabido también, yo me he creado una identidad, una felicidad, yo he aprendido a nadar en el mar, yo he aprendido a vivir en libertad, yo me crecí en mi momento, yo amo a los Estados Unidos, yo tengo un país en Estados Unidos, yo valoro lo que tengo en los Estados Unidos profundamente y eso me ha conformado una identidad que es dual, cubana, americana, pero que me ha dado fuerza, que me ha dado felicidad. Y cuando lloro es porque hay un dolor que de verdad está ahí, pero más que nada, porque ahora mismo creo que estamos en un momento de felicidad. Para mí, aunque todavía no tenga lo que queremos tener, que es la libertad, ver gente dentro de Cuba que está despertando, de venir de la UMAP, la ley del vago, la familia no regresa a Cuba, la familia no se puede escribir, a que ahora hay youtuber, influencer, gente en redes hablando de Cuba que viven en Alemania. Eso me tiene que dar felicidad. Solamente el que nos estén escuchando, solamente ver a la dictadura sin narrativa, ver a la dictadura sin poder ya esconder la realidad, ver a la dictadura intentando buscar amigos que no les aparece y que los abandonan. Aunque no haya llegado el momento de la libertad, aunque Donald Trump y Marco Rubio no hayan dado el empujón final, solamente ver que han tenido que aceptar que Samaritan Purse, que los Estados Unidos lleguen y digan, vamos a repartir ayuda y la vamos a repartir nosotros. Ver las sanciones una detrás de otra, ver a Díaz-Canel sancionado, ver al hijo de Raúl Castro sancionado, ver a Raúl Castro con una sentencia, con una acusación en los Estados Unidos, ver ahora un artículo del Cangrejo confabulado y siendo parte de una mafia. ¿Cómo tú crees que no me voy a sentir feliz? ¿Cómo tú crees que yo no voy a estar disfrutando este momento? Yo lo estoy disfrutando definitivamente este momento y no tengo nada en contra de la manera en que Estados Unidos va a gestionar esto.